será un espacio para compartir conocimientos, experiencias y lecciones de vida de mujeres excepcionales dentro y fuera de nuestras fronteras. Es una iniciativa del Global Forums dedicada a visibilizar el liderazgo femenino y promover el diálogo sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en distintos ambientes de la sociedad. Los invitamos a seguirnos en LinkedIn e Instagram como Global Forums. Con el conversatorio Liderazgo Transformador, Mujeres que Inspiran Cambios en Tiempos de Complejidad. Este conversatorio reúne voces distintas, de distintas generaciones más bien, y trincheras como la diplomacia, el arte, el activismo, quienes no solo gestionan poder, sino que también modelan nuevas formas de crear consensos, sanar fracturas sociales y liderar con propósito. Para ampliar esta temática nos acompañan 3 destacadas líderes. Me honra presentarles a la señora Adriana Víquez, ella es actriz, también la señora Catalina Murillo, quien es cineasta y escritora periodista, y por último la señora Nuria Marín, presidenta de ALAS Costa Rica, que de verdad me complace tenerla por acá. Les brindamos un fuerte aplauso a todas y por supuesto a Carolina que nos venga a moderar. Y así no hablamos al mismo tiempo. Muchísimas gracias por este conversatorio. Este espacio realmente es enriquecedor para cada una de nosotras, contar con 3 mujeres grandiosas como ustedes, con diferentes perspectivas, entonces estoy segura que va a ser una conversación muy amena. Nuria, yo quisiera preguntarte, ¿qué mecanismos simbólicos utilizan las mujeres líderes para preservar su credibilidad en un entorno donde la verdad parece relativizarse? Bueno, muy buenas tardes o muy buenos días. Un gran gusto compartir aquí con 2 mujeres extraordinarias. Gracias a la organización. En primer término, yo no utilizaría la palabra simbólica, sino que es realmente el liderazgo es la esencia de todas nosotras. Yo veo aquí todas ustedes son líderes. Entonces no hay un simbolismo, sino que es algo que viene desde adentro y efectivamente es muy importante. La credibilidad es lo último que uno puede, es tan fácil perderla y tan difícil construirla. Y yo creo que parte de lo que en este momento estamos viviendo por la polarización es por la falta de credibilidad de las personas, porque los que vienen detrás no lo han hecho bien. Y entonces vamos a hablar un poquito de política. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en este momento es una erosión democrática, una frustración democrática que ha generado polarización y populismo. Y eso es producto de que ya la gente no cree. Y creo, y siempre he tratado en mi forma de liderazgo y como abogada original, porque ahora soy empresaria, y digo que mi legado y propósito de vida es empoderar mujeres, es justamente nunca faltar a la verdad, por más dura que sea. Y lo segundo es no perder la confianza de las personas, porque si pierdo la confianza de las personas, se acabó mi liderazgo. Entonces, parte de... Muchas gracias. Catalina, si nos podés contar, ¿puede una mujer sostener su autenticidad en escenarios de toma de decisión sin ser penalizada por ello? ¿Se escucha bien? Ah, bueno. ¿Puede una mujer sostener, o sea, seguir siendo auténtica en escenarios de toma de decisión y no ser penalizada por ello? Bueno, esperemos que sí. Sobre todo pensaba en el tema de la autenticidad, ya que empezaste por ahí.
En realidad es una batalla permanente consigo misma, ¿no? Entonces, bueno, me estás haciendo recordar un meme que dice, vive de acuerdo con tu niño interior, y dice, no, si lo hago iría presa, ¿no? Entonces, creo que la búsqueda de la autenticidad es sobre todo con nosotras mismas, y hay que estar con el termómetro todo el rato, ahora que lo pienso, porque incluso con la ponencia anterior que vimos, pensaba, bueno, es un punto de vista mío, es como, también quiero tener derecho a envejecer, o sea, como que no me obliguen a mantenerme modelo de Sara a los 60, ¿no? Tal vez habría un momento en que tal vez diría que no, ¿no? Entonces, creo que tenemos que estar muy atentas, porque por todas partes a la mujer siempre le están diciendo lo que tiene que hacer, digamos. Muchas gracias. Adriana, contanos, ¿cómo se vive el liderazgo femenino desde la parte artística? ¿Y qué oportunidades y riesgos hay asociado con eso? Bueno, primero buenos días también a todas las que están aquí, muy agradecida por la invitación y muy honrada de estar sentada al lado de mujeres también tan maravillosas, ejemplares. El liderazgo en las artes es una oportunidad maravillosa. Sí es recalcar que hace muchos años atrás, cuando empezó a desarrollarse el arte en Costa Rica, claramente estaba liderado por hombres, por supuesto, había muchos directores, escenógrafos, dramaturgos y todo eran hombres, hombres, hombres. Actualmente existe la posibilidad, ya por dicha, existen directoras teatrales, directoras de cine, dramaturgas, escritoras, estoy hablando de todas las artes, ¿verdad? También actualmente ya hay diseñadoras de luces, escenógrafas, entonces es maravilloso cómo las mujeres se han ido empoderando a través de las artes y cómo pueden destacar en áreas donde muchas veces era trabajado solo por hombres. Incluso me voy a ir años más atrás, en la época de Shakespeare. Todas las obras en esa época eran actuadas solo por hombres y los hombres se tenían que vestir de mujeres. Era prohibido que las mujeres actuaran. Entonces, o sea, estamos hablando de 1500, en el año 1500. Entonces, sí, ha ido evolucionando y por dicha ya las mujeres nos desarrollamos en las artes. Suena como extraño porque ya sí estamos acostumbradas a ver pintoras, ¿verdad? De todo, escritoras, bailarinas, pero sí es verdad que siempre los hombres tuvieron un lugar más privilegiado y por dicha ya las mujeres vamos dándonos nuestro lugar. ¿Cuáles han sido los retos? Realmente que nos den nuestro valor y que nos consideren también como profesionales porque lo somos. Por dicha ya las carreras universitarias existen en artes y todas pueden profesionalizarse, pero sí la lucha es bastante ardua todavía a nivel laboral para que una mujer en trabajos que son de hombre, y hago entre comillas, ¿verdad?, sean también tomadas en cuenta. Y aquí me refiero incluso chicas técnicas, por ejemplo, en un teatro, tramoyistas, ¿verdad?, que son trabajos quizás más fuertes, y sí, hay mujeres que les gusta hacerlo y que lo hacen con excelencia, y tampoco vamos a desvalorizar el trabajo del hombre, ¿verdad? También, por ejemplo, un hombre que le gusta diseñar o que es maquillista, por ejemplo, también darles el lugar a posiciones que son más de mujeres, pero también ceder los espacios para que haya una equidad de género. Qué importante eso que decís vos, porque a veces se tiene este pensamiento de que hay como roles de hombres o de mujeres y realmente nosotras podemos ejercer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Así es. Y en ese sentido, Nuria, ¿cómo puede el liderazgo femenino ejercer influencia sin caer en lógicas de confrontación o imposición de ideologías? Y esto es porque a veces la voz de la mujer no es evaluada o no es vista desde la misma manera que la que es un hombre, diciendo a veces hasta lo mismo, ¿verdad? Bueno, hemos tenido experiencias, por ejemplo, como presidenta de Dallas, uno de los ejercicios que hacemos es ser solidarias entre nosotras, sororas, y entonces ese ejemplo que acabas de decir, que sucede mucho en reuniones de negocios, sobre todo, o en reuniones políticas, es la mujer da esta excelente idea y viene el hombre y la maquilla un poquito y todo el mundo le puso atención al hombre, y entonces lo que nosotros le enseñamos a las mujeres salas es que devolverle la autoría intelectual a la mujer. Entonces se le dice fulanito,
Eso que le agregaste a la idea de Menganita nos parece muy bien, y entonces es devolver. Y hay un montón de técnicas nosotros y de trucos que nosotros practicamos en Alas, pero a raíz de esto quiero compartirles dos cosas, pero voy a comenzar por la primera. Siempre hablamos de la condición negativa en que nos encontramos las mujeres, pero me acordé ayer de un artículo que escribí para Forbes basado en otra publicación que es las 7 lecciones que los hombres deben aprender de las mujeres. Salió en el Harvard Business Review. Y entonces voy a hacerlo rapidísimo porque sé que no tengo tiempo. Después nos pasas claro, el link para leerlo. 7 lecciones que los hombres deben de aprender de nosotras. Y es, nosotros no opinamos si no sabemos. ¿Cuántas veces los hombres hablan paja? Nosotras no, o sea, las mujeres líderes no perdemos el tiempo. Nosotras dejamos el ego aparte, como nos decía la compañera anteriormente. Sabemos que tenemos limitaciones y nos preparamos para ello. Nosotros motivamos hacia la evolución, mejorar un 2% cada día. Me encantó la exposición anterior porque me permite decir esto. Nosotros ponemos a las personas primero, ¿verdad? Eso es súper importante en los liderazgos. Yo siempre digo que para tener poder hay que dar poder, y eso me lo enseñó mi mentora. Nosotros no mandamos, empatizamos, nos ponemos en los zapatos de la otra persona, nos concentramos en elevar a otros. No nos definimos como humildes, somos humildes, porque sabemos nuestras limitaciones. Así que quería compartir esto a raíz de esa pregunta. Genial, muchísimas gracias. Y hablando del tema de empatía, ¿qué papel juega la empatía como habilidad y herramienta de liderazgo transformador, Catalina? Una cosa, nosotras, ¿no? Digo, porque leías y decías nosotros, es que yo con el tema del lenguaje, Nosotras. ¿verdad que sí? Ha sido una batalla en bueno, yo sobre todo también doy talleres de escritura y bueno, entonces este se ha convertido en un tema muy crítico, porque cuesta mucho que los hombres entiendan que eso de nosotros no tenemos por qué sentirnos incluidas, y eso es complicado. Y ahí estaría la empatía, a lo mejor, ¿no? Ya voy a tratar de empatizar con la pregunta. Bueno, pienso mucho esto pensando en la ponencia, o en lo que nos hablaba Slava, cómo no hay nada mejor que una historia para contar una idea. O sea, las historias matan tesis, ¿no? O sea, es mejor una historia. Y es que, bueno, tengo el cerebro lleno de ideas entre lo que habló Slava, lo que están hablando aquí, y entonces el tema de la empatía, a mí me pareció crucial el tema también de lo del ego, que decía Slava, y que me parece que Nuria un poco lo ha retomado, porque vieran que tengo mi batallita personal contra la palabra empoderamiento, en el sentido de, a lo mejor es un desempoderamiento, más bien cuando habla del ego, ¿no? Me encantó, y eso creo que tiene que ver con la empatía. Es, desde luego, por ejemplo, en mis alumnas, ojalá todas ganen el Premio Nacional de Novela, o sea, yo lo que quiero ahora es ser maestra y ser inspiradora. Ya las más grandes batallas tal vez no tengo ganas de darlas yo. Entonces, para mí, mucha gente a veces llega a un taller, por ejemplo, quiere escribir algo y vienen con mucho temor, y yo veo que es desde el lado del ego. Es como, es que se escribiré bien, escribiré mal, y yo le digo, ¿usted cree que una mujer que viene aquí a contar un testimonio, una historia, algo que le pasó, o que quiere hacer una entrega, viene pensando en me ganar el premio o no me ganar el premio? Es decir, si dejamos el ego al lado y la hacemos una entrega de verdad y requiere esa empatía, creo que eso sí, el liderazgo es algo que más bien es un efecto secundario. Adriana, ¿cómo se vive la empatía
en estos entornos más artísticos, y cómo se ejerce en el liderazgo transformador esa empatía. Bueno, yo tengo como una frase ahorita en mi cabeza, que a través de las artes se lidera no a través de la técnica, sino a través de la experiencia. Les voy a decir 3 frases y ya las voy a explicar rápidamente. También se lidera no a través del ego, sino a través del servicio. Y por último, se lidera... Ay, ahorita me acaba de dar un blancazo. El del servicio, bueno, el del ego, el del servicio, el de las herramientas. Y se lidera no a través de mandar, sino a través de la escucha. Ahora sí, ya les voy a explicar. ¿A qué me refiero con esto? El de la técnica quiere decir, por ejemplo, si yo soy profesora de teatro, que lo he sido también, a la hora de enseñar hay técnicas que uno puede, igual con la escritura y con todo, hay técnicas que uno puede seguir, ¿verdad? O hay metodologías, uno como líder uno puede elegir cuáles son las metodologías que uno quiere aplicar y cuáles son las que realmente uno va a enseñarle a sus alumnos, que uno dice, esta no me sirve porque es contraproducente, esta más bien no libera al artista, ¿verdad?, a hacer. Entonces no lo enseñamos a través de solamente la técnica, sino también del servicio. El artista está al servicio de los demás, está al servicio del público, de dar obras de teatro, espectáculos musicales, de danza y demás, para que el público pueda sentir, percibir, reflexionar, ¿verdad? No es tanto mi yo, no es ese ego, sino ese servicio. Entonces, el artista no es su ego, es un servicio, pero se le cataloga muchas veces como un artista egocéntrico o egocéntrica, ¿verdad? Muchísimo, y sobre todo las actrices. De hecho, me da gracia porque ahí decía Adriana que es actriz, y yo decía, qué bonito, me gusta y todo bien, porque sí, soy actriz de profesión, yo estudié la carrera de actuación y llevo 19 años ejerciéndola, pero también soy cantante, bailarina, profesora de teatro, maquillista, estilista, maestra de ceremonias, presentadora de televisión. Yo decía, yo no voy a decir todo ese montón de cosas. Bueno, artista escénica, y lo digo con mucho orgullo. Y actriz, ok, lo resume todo, está bien, y me gusta, y dejémoslo así. Pero el servicio es muy importante en las artes. Y también el liderar a través, no del mandato, sino de la escucha, también quiere decir como cuando uno está siendo directora escénica, que también lo he sido directora escénica, a la hora de proponer, vamos a hacer esto. Yo fui, por ejemplo, directora escénica de coros, de un coro que se llama Cambridge. Les montaba coreografía, les daba clases de actuación y les enseñaba algunas cosas de baile. Ese coro al inicio estaba como, de hecho ahora ellos se llaman un coro en movimiento, porque les encantó, y al inicio ellos estaban como muy así como, ay, ¿cómo vamos a hacer este movimiento? Había una canción que se llama Miedo, y yo les monté coreografía y les enseñé a expresar, y que tenían que transmitir miedo y todo. Ellos al inicio estaban como, no sabían cómo si hacerlo o no, y ya después se fueron soltando y fueron más bien aportando ideas, y eso es súper bonito, cuando existe ese compartir, ese liderazgo de yo no solo mando y me hacen caso a lo que yo digo, sino escucho, tomo las ideas, las abrazamos y las construimos en conjunto. Creo que eso es un liderazgo muy hermoso a través de las artes, y que los directores escénicos y las directoras hacemos. Actualmente esa canción, que se llama Miedo, ha estado circulando en festivales internacionales y ha ganado premios. Wow. Y es bellísimo, porque yo digo, eso lo construimos en conjunto. O sea, yo les di una idea, tuvieron miedo, pero después lo abrazaron y ahora se empoderaron de la canción y la muestran con orgullo. Y lo más lindo es que fue colectivo. Entonces, bueno, en resumen, ese liderazgo, para ya no extenderme tanto, desde la enseñanza, desde la escucha, qué es lo que quieren los demás, y no desde el ego, creo que es muy importante. Y muchas cosas más que podemos seguir extendiendo, pero continuamos con las siguientes. Fantástico. Nuria, yo quisiera preguntarte, ¿qué significa hoy ejercer poder desde la palabra? Cuando los lenguajes del odio ocupan tanto espacio público. Bueno, ¿qué dices? Sí, qué envidia. Porque justamente, bueno, yo como ven, todas somos polifacéticas, y yo digo que si yo voy al psiquiatra me diagnostica personalidades múltiples, ¿verdad? Porque soy analista, soy empresaria, todo eso. Entonces, desde el punto de vista de la política internacional y de la política actual,
Justamente hace una semana comencé hablando de esto. Yo siento que en este momento estamos viviendo un momento de inflexión en el mundo y en Costa Rica. Tenemos la guerra en Europa, tenemos guerra en Medio Oriente. Es el momento en que hay más refugiados e inmigrantes en la historia del mundo, y se está, dada esa frustración democrática, han surgido populismos que han hablado a través del odio. Cuando yo estudié la historia me preocupó mucho, porque yo siempre me pregunté cómo fue posible que ocurriera algo tan dramático como el Holocausto. Pero veo algunas señales en este momento que me remontan a los años 30, en donde nace el fascismo. Y entonces el fascismo lo que tiene es que exacerba esos odios, y entonces la gente tiene miedo. He hablado con varios de ustedes y, por ejemplo, ir a Estados Unidos hoy por hoy ya no es lo mismo que hace 3 años. Ya uno va con miedo a, como lo dijo la compañera muy jocosamente, Jimena, que te quiten la visa. Yo la estaba tramitando y me dice Antonio, no hable mal de Trump, ¿verdad? Y yo, ¿cómo no voy a hablar mal de Trump? O sea, si no creo que esté haciendo las cosas bien, y creo que está cometiendo grandes injusticias contra los migrantes, que son los trabajadores de la tierra y los trabajos más duros en los Estados Unidos, y creo que está cometiendo un gran error desde el punto de vista humano y sobre todo desde el punto de vista del discurso. Costa Rica, un país democrático, con una democracia de 200 años, en estos momentos hay miedo a opinar diferente al discurso oficial. Entonces les voy a dar una frase de Franklin Delano Roosevelt. Les recuerdo que Franklin Delano Roosevelt, junto con Winston Churchill, con Stalin, fueron los líderes que lideraron el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, y dice que el peor miedo es el miedo mismo. Y entonces, al discurso del odio, yo las invito a que no nos quedemos calladas, que mantengamos nuestra autenticidad, que sí se puede, que no nos callemos. Si no estamos de acuerdo con algo, manifestémoslo, porque el peor error que podemos cometer es quedarnos callados frente a ese discurso del odio. ¿Okay? Qué buen paso me das a la pregunta que seguía, ¿verdad? De maravilla. Si lo hubiéramos practicado, no sabes si. Para Adriana es, ¿qué significa liderazgo femenino en contexto donde se espera que las mujeres se calmen en lugar de dirigir? Bueno, yo con solo leer esa pregunta, ¿verdad? O escuchar la palabra calmen hasta que me da como cólera, porque... Calmen está incluso entre comillas. Ajá. Porque nos tenemos que calmar, ¿verdad? Pero bueno, lo entiendo y no lo quiero ver como un defecto, sino que lo quiero ver como una habilidad. Y sí, y me parece interesantísimo estas 7 lecciones de vida hacia un hombre o hacia el género masculino o hacia la sociedad. Porque sí, es verdad, o sea, muchas veces, durante años a la mujer se le ha educado de muchas formas que tiene que ser sumisa, callada, controlada, empática, sensible, amorosa, protectora, ¿verdad? Pero en vez de verlo como defectos, son más bien herramientas extra que tenemos de superpoderes, claramente. Porque en el momento en que somos líderes, pero también somos empáticas, es una diferencia al hombre, que muchas veces están regidos, que son más impulsivos, ¿verdad? Que son más mandatarios. Entonces, qué importante es cuando una mujer tiene esa capacidad de mediar con liderazgo y con empoderamiento. A mí sí me gusta esa palabra, pero me parece interesantísima el de desempoderar a los hombres, o qué sería, a la sociedad.
No, después lo explica. Ahorita lo explica mejor, pero bueno, me pareció interesante y yo, bueno, es como descolocar. Pero qué interesante, si en vez de ver eso como defectos, ¿verdad? Porque sí, muchas veces se nos han catalogado como defectos. Qué importante si los abrazamos como virtudes y decimos, bueno, es que incluso hasta a nivel genético, o sea, que las mujeres estamos más dadas para la maternidad, que somos más protectoras, pero a mí me parece que eso nos hace ser multifuncionales y somos mujeres que estamos más bien como súper atentas absolutamente a todo, o sea, ya no solamente lideramos o no solamente ejercemos poder o estamos en posiciones de rango alto, sino que también nos preocupamos. Mira, y ya comió y habrá dormido, o sea, tenemos como ese otro séptimo sentido, ni siquiera sexto sentido, o sea, es como, tenemos más cualidades que me parece que no deberían de verse como debilidades, sino más bien como fortalezas, y que sería muy importante que se pudieran recalcar cada vez más, o sea, que se diga, ¡ah, qué importante, esta mujer es líder, y como es mujer, va a ser aún mejor líder, porque además cuida, protege, calma, entre comillas. Creo que no venimos a calmar, venimos a liderar, a empoderar, a ser mujeres que pueden hacer lo que quieran, pero con otras habilidades que por momentos se vieron como negativos. Yo les invito a que lo abracemos y que digamos, bueno, pero también podemos, o sea, sí está bien, tenemos las habilidades y la capacidad y la inteligencia emocional, que eso es muy importante, porque sí lo tenemos, para calmar situaciones, pero también podemos empoderar y liderar y que eso no se vea como un atributo negativo, sino como algo positivo. Totalmente, totalmente. Catalina, contanos, ¿cómo se construye influencia en los diferentes espacios? Llámese en el hogar, llámese en la oficina, en la comunidad, en la sociedad, en el país, en los diferentes entornos donde nosotros las mujeres construimos y transformamos. ¿Cómo se construye esa influencia desde la palabra y la visión estratégica, e incluso en entornos donde hay conflictos? Voy a hacer un esfuerzo así rapidísimo de conectar todo, porque es que, pero sí existe, es que vieran que sí, ando acelerada ya hace días y me está sirviendo. Entonces, no, es que además no quería yo venir aquí a poner una nota rara. Cuando decía que tenía, ya para qué, cuando decía que el empoderamiento me generaba un poco de anticuerpos, es porque a lo mejor lo que te falta es cruzar la línea a los 50. O sea, cuando ya la vida le dio a uno, ¿me entienden? Y entonces me uno más al discurso de Slava también. De verdad que la autenticidad, no vas a llegar a la autenticidad sin una destrucción, o ahora dicen deconstrucción del ego. O sea, si te montas en el ego, eso tiene fecha de caducidad. Y entonces pienso, por eso también lo de los hombres, no es desempoderar a los hombres, no es dejarlos, y ojalá sigan cambiando llantas a la orilla de la carretera, no, eso a mí me da igual, pero el liderazgo que estás diciendo, que me estás, digamos, como preguntaste por liderazgo, no. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Como influencia, ¿cómo podemos...? La influencia, exacto. Vean, la verdad es que esa es otra cosa, por eso les decía que tal vez, le digo algo, por ejemplo, las historias, yo tengo alumnos y alumnas, más alumnas, las historias de las mujeres, las películas en Costa Rica que hacen las mujeres son para mostrarse, para hablar de una herida, para hablar de un conflicto. Los hombres usan la palabra para ocultarse y escriben historias donde más bien se esconden y donde no se manchan. Entonces, ahí sí que voy uniendo la influencia, ver la influencia no como qué puedo obtener yo de la gente, sino que puedo yo ayudar a la gente a que saque de adentro. O sea, yo de verdad que me veo como una comadrona, como una partera, y esa sería mi humilde influencia. Voy a hacerte una pregunta que está ligada a eso. En tu experiencia, ¿cuáles son las historias que más nos contamos las mujeres? ¿Cuál es ese diálogo interno? ¿Cuáles son esas historias que nos estamos repitiendo constantemente, que vos has podido ver? Buenísimo, y además es que, por lo menos, bueno, yo nací en 1970, para alguien de mi edad se nota mucho el cambio. O sea, cuando yo era pequeña, las historias eran, de hecho era algo le pasa a un hombre, incluso podía ser un príncipe, pero si no, a un hombre siempre. Pasaba una saga
y volvía heroico donde la princesa, digamos, o obtenía una, ¿verdad? La mujer era lo que ya sabemos, un decorado, una recompensa y tal. Hoy día no es así, ¿eh? O sea, ya hoy día hay protagonistas, mujeres que agarran la lanza si toca. Y me perdí, entonces, ¿cómo era? Ah, sí, no, ya sé, ya volví. ¿Cuáles son? Y esto es parte de lo que también me permito como narrativa femenina. Es que quiero decirles que hasta como se cuenta una historia es algo que viene de un modelo patriarcal. O sea, los hombres cuentan las historias como tuve un problema, me enfrenté y resolví. Y parte de lo que, y entonces por eso cuando ya una está en el tercer acto de la vida, que es el acto en el que ya viene el clímax y tal, parece que ya una no tiene nada más que hacer en este valle de lágrimas. Pero, por cierto, la actriz Jane Fonda ha hablado mucho de eso. Mi tercer acto, y ella dice, nos metieron en la cabeza eso, que ya a esta edad ya uno ya pasó el clímax y ya mejor vaya y siéntese ahí a tejer a la orilla de la chimenea. Exacto, prepárese. Cuando una lógica más oriental, femenina o del yin, no tanto del yang, podría proponer más bien que es un continuo la búsqueda, o sea, las historias orientales siguen, ¿verdad? No es tan claro. Y pensaba eso, contar historias que era. Algo le pasa a un hombre, o sea, Odiseo, Ulises, que se va de viaje y ahora a mí la historia que me interesa es la de Penélope, que se quedó esperando, porque además no hay mejor momento, ya se fue ese viejo y déjeme aquí en la casa y yo me pongo a escribir, vaya. Ahora hay un regreso a la narrativa que se consideraba de segunda. Jane Austen, la grandísima escritora, ¿por qué? De segunda, porque contaba las historias indoors, digamos, ¿no? Y ahora las mujeres estamos reconociéndonos en eso que eran historias, sí, historias de Cosmopolitan o de vanidades, ¿no? Genial. Yo quisiera hacerle esta pregunta a ustedes. ¿Cuáles creen que son esas historias que nos contamos las mujeres todos los días, viéndonos al espejo? Cuando estamos en el hogar, ¿cuáles son esas historias que estamos alimentando en nuestra mente? Y cómo deberíamos nosotros a veces hasta reconstruir esas historias que realmente reflejen lo que somos, lo que valemos, el poder transformador que nosotros tenemos. Bueno, mis historias siempre, me encanta la de la economía planteada porque les tengo que contar que, bueno, yo soy sobreviviente de cáncer. Entonces, cuando estaba en la segunda quimioterapia, mi mentora me dijo, uno tiene que verse saludable, victorioso y feliz. Y yo dije, pues, me siento aquí pero re mal, ¿cómo no voy a ver victoriosa, feliz? Bueno, entonces, y siempre busco verme en alto. Entonces yo dije, no, yo voy a celebrar los 5 años de mi cáncer en el Chirripó. Nunca había dicho y entonces, superé la quimioterapia, superé la campaña política que comenzó 9 días después de mi última quimioterapia. La sobreviví y 5 años y 4 meses después, por la pandemia, llegué al Chirripó. Entonces, en el Chirripó, que es un encuentro con la naturaleza y con una misma, primero, como a la mitad me arrepentí de haberme prometido eso, pero cuando ya llegué, yo siempre uso como mantras, en el sentido de que, por ejemplo, en el Chirripó, lo primero que hice en la entrada fue, salvo que me lesione, nadie va a impedir que yo llegue a la cumbre. O en la mañana, y en el Chirripó yo me preguntaba, yo iba a cumplir 60 años, poquito después, y yo me preguntaba si yo todavía tenía música en mi vida. Y yo dije, aquí hay música para el rato. Y entonces mis historias siempre es, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué cosas nuevas voy a hacer? Y quienes me conocen, siempre estoy pensando en alas
vamos a hacer este programa, tengo que ayudar a Bernardita, hay que ayudar a Ray, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Además soy esposa, madre, abuela. O sea, mis historias siempre son miles de historias en esa cabeza que va a 1000 por hora, ¿verdad? Y bueno, siempre buscando, y oí una frase que me impactó, que dice que la vejez llega cuando las memorias son más grandes que los proyectos. Y yo dije, ni a palo, ¿verdad? Proyecto siempre. Pero yo me voy a llenar de proyectos, porque yo todavía no estoy para las memorias. Entonces, esas son mis historias. Hay una frase muy bonita en el mundo del teatro y de la actuación que dice que el actor o la actriz siempre parte de sí mismo. Eso quiere decir que aunque yo tenga que interpretar a algún personaje y que tenga una historia que quizás yo nunca haya vivido, ¿verdad? Me ha tocado interpretar situaciones que yo nunca he vivido, y incluso en algunas en buena hora nunca les he vivido. Pero bueno, me toca investigar y demás, pero casi siempre siempre uno parte de sí mismo, de sus experiencias, de lo que uno ha visto, de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha visto en otras personas, o incluso en películas, de lo que uno lee, investiga y demás. Entonces yo creo que las historias que todas las mujeres contamos siempre van a ser historias que nosotras vivimos, siempre van a ser historias que parten de nosotras mismas. Entonces si yo les hablo, por ejemplo, de mi historia personal actual, no va a ser la misma ni de la suya, ni de la suya, ni de la de mi mamá, por ejemplo. Pero por ejemplo, mi historia actual personal es que sí, yo también, igual como la compañera pasada, yo no me he casado, pero sí tuve una relación que también sufrí muchísimo, y eso fue hace 5 años. Yo tengo 5 años de estar soltera, no he vuelto a tener novio en esos 5 años, y no es porque yo no quiera volver a tener novio, es que no se ha dado la oportunidad, no ha aparecido esa persona. Pero ¿cuál es mi historia ahorita? Es que yo soy suficiente sola. Y no necesito a nadie más. Si llega esa persona, bienvenido. Pero si no llega, yo puedo solita. O sea, y llevo como 4 años viviendo sola también, y me encanta, y lo he vivido, o sea, lo he disfrutado muchísimo. Hoy venía manejando y en la radio escuchaba, no se salten la etapa de, y yo decía, la etapa de vivir sola. Porque es lindísimo, es maravilloso, pero no todas han tenido esa oportunidad. Muchas ya se casaron, tuvieron hijos y nunca vivieron solas. Otras no lo van a vivir porque les da miedo, lo que sea. O sea, cada historia de cada persona es diferente. Mi mamá enviudó hace ya 25 años y ella nunca más quiso volverse a hacer de ninguna otra persona. Y yo digo, wow, o sea, ella también decidió estar sola. ¿Con quién? Con sus hijos, con sus familiares. Entonces, y ya por último, lo que quería contar también, hace poco en el salón de belleza de una amiga, llegó una señora a contar una historia de vida donde ella se dio cuenta que el esposo le estaba siendo infiel, y ella decidió ser ama de casa. El esposo se fue a trabajar y ella se quedó en la casa con los hijos, y ahora que se están divorciando, ella me dijo, no sé qué hacer porque no estudié. No tengo nada, no consigo otra. Ella se siente indefensa. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hacer para que ella sepa que ella puede sola, que sí lo puede lograr, que no importa si no estudió, ahorita puede conseguir, o sea, ahorita puede sacar los estudios, conseguir un trabajo, empoderarla? Pero ella tenía un terror tan grande de hacerlo sola. Y yo decía, pero no está sola, tiene a su familia, a sus hijos, o sea, entonces, ahorita digamos, mi historia y la de muchas personas posiblemente sea esa. Yo puedo sola, yo no necesito de una pareja para lograr algo, pero no necesariamente solas. Nos tenemos a nosotras, todas mujeres, a nuestras amigas, a nuestras mamás, familiares. Entonces, al menos esa es un poquito mi historia, pero estoy segura. La historia de cáncer de mama, mi mamá también lo acaba de tener. Eso es una historia muy profunda, y cada una, estoy segura que aquí tienen historias diferentes de vida. Entonces yo creo que va a ser mucho a partir de cada una. Esas historias, lo que vayamos a contar es lo que hemos vivido y lo que nos cala y lo que nos toca, y ojalá que los podamos expresar más adelante. En el contexto de historias, Nuria, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las implicaciones éticas de contar historias en tiempos donde hay tanta desinformación y también demasiada información? Sí. Llevé un curso aprovechando la pandemia, aproveché un curso que creía que era otro curso y resultó otra cosa. Pero esa otra cosa era el análisis de los medios de comunicación en el tiempo de la desinformación.
Y entonces tenemos que estar, primero, la primera pregunta que me hicieron es ¿cuál es mi dieta mediática? Dieta no entendía, mediática, que era eso, ¿verdad? Porque en Estados Unidos es muy fácil entender que si yo veo Fox voy a tener una visión pro-republicana y si veo CNN vamos a tener una tendencia demócrata. Pero aquí, por ejemplo, es más difícil. Y lo que aprendí es que tenemos que tener una amplia dieta mediática y tener una gran capacidad de ver qué medio está sesgado y qué medio no está sesgado, qué leo y qué no leo, qué autores leo, qué autores no leo. Por cierto, te mando felicitaciones mi hija por Eloísa y que ya compró tu segundo libro. Bueno, el último. Porque sí, o sea, al momento de la desinformación, el peor error es no ser críticos y analíticos de cuál es esa información que estamos consumiendo en un mundo que además hay mucho exceso de información. Entonces sí, buscar muy buenas fuentes. En el caso, por ejemplo, de la política internacional, yo sé muy bien, digamos, los medios, los sesgos. Busco, por ejemplo, me encanta Harvard Business Review para los negocios, me gusta Foreign Policy, no me gusta Foreign Affairs, me gusta The Economist, Wall Street Journal, negocios, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Soy una neurótica, leo 10 periódicos a la mañana, 5 nacionales, 5 internacionales. Sí. Vivo la vida intensamente y apasionadamente para siempre estar informada y con esos filtros que siempre aplico, de saber que siempre hay una segunda intención y soy muy analítica de si es verdad o no es verdad, y esa es la visión de la persona que lo escribió, no necesariamente la mía. Ya para cerrar, si nos pudieran compartir un mensaje, alguna historia que quieren que todas estas maravillosas mujeres nos llevemos a casa hoy. Y me ven a mí, tengo que empezar yo. Que encima lo que se me quedó en el tintero es decirle que yo sí tengo un problemita y es que a mí me siguen gustando los hombres. Yo no sé cuándo se va a acabar eso. Pero es algo terrible. Va a haber que quemarme el hocico. Pero bueno, sí. ¿Alguien tiene ya lista? Yo no tengo la frase de cierre. Bueno, o tal vez sí es el famoso camino a la autenticidad. Sí, tratar de verdad de estar muy conectadas con lo que de verdad sentimos y pensamos. Y el ladito político que hay por aquí me compenetro mucho porque creo que efectivamente qué fácil es movilizar a la gente por el odio. Y yo le llamo odio a por el miedo, qué fácil es estar en contra de. Incluso lo aplico al propio cuento, ¿no? Por eso, en general, cuando entiendo liderazgo, cuando entiendo tal, es aceptando lo que hay en uno, en lugar de enfrentar, ¿no? Y sí, buscando más, ahora entiendo la palabra inclusión, ¿no? Buscando una convivencia que sea más bien, que compenetre en lugar de que rechace. Sí, tal vez sería por ahí, por el momento en que estamos. Muchas gracias, Adriana. ¿Vos qué nos dejarías como mensaje final? Mi mensaje es que no tengan miedo de hacer lo que les apasiona. Yo creo que como artista, mi mensaje ha sido ese. Ser artista en este país es un acto de valentía, realmente, porque es un país difícil para ejercer las artes. Lastimosamente, no todo el mundo apoya las artes, pero las artes es de las cosas más bellas que tenemos en el mundo. Y mi segunda recomendación sería que hagan algún curso de arte. De verdad, se los recomiendo, es precioso. Lleven algún día clases de canto, de pintura, de danza, de música, teatro. Si ya lo llevaron en el colegio, en la escuela, de escritura, por favor, ahí búsquenla en las redes sociales. ¿Cómo te encontramos para seguir y que nos ¿Vos? recomiendes? No, con mi nombre, tengo una página.
www.catalinamurillo.com. Sí, el mío es Adriana Víquez, CR Instagram, pero en la web de este foro están todos los correos y los links, entonces para que los busquen y le cliquen va a ser más fácil. Yo pienso que el Ministerio de Educación debería inculcar un programa de artes completas en la educación, tanto en la escuela como en el colegio. Siempre llevamos artes plásticas y música a las instituciones públicas y las privadas ya tienen casi que todas las artes, también dan danza y teatro, pero yo creo que es elemental. Pienso en 3 cosas elementales en la educación que hace falta: la integralidad de las artes, educación financiera y inteligencia emocional. Creo que son como importantísimas. Pero bueno, empodérense, ustedes pueden lograrlo, lo que sea que ustedes quieren, hagan lo que les apasiona, porque no hay nada más lindo en la vida que poder ejercer o hacer lo que uno más ama. Si ustedes hacen lo que más aman, van a ser buenas en eso, y si ustedes son buenas en eso, van a tener trabajo. Eso es como mi legado, y lleven algún cursito de teatro de artes, porque ese cursito les va a ayudar a conectarse con ustedes mismas, y quería enlazarlo con lo que ella estaba diciendo. Las artes nos ayudan a conectarnos, a entendernos, a conocernos y a expresarnos. Entonces, es alimento para el alma. Muchas gracias. Bueno, varios consejos. El primero es vivir con propósito. Yo creo que nos vendieron a las que pintamos canas, gracias a mis Playroll no se notan. Lo primero es que nos hablaban de éxito, pero yo creo que la vida es mucho más que éxito. Primero, el éxito es muy relativo. Nos imponía una visión de éxito que no es, y normalmente masculina, ¿verdad? Y yo creo que cada mujer tiene una visión de éxito, pero si esa visión de éxito la convertimos en propósito, es mucho más poderoso. Y a lo largo de ser presidenta de ALAS, que es la red de mujeres más grande del país, ya con casi son 135.000 mujeres, imagínense la cantidad de mujeres que he conocido, me he encontrado que muchas mujeres no se lo han preguntado, no tienen propósito, se disminuyen a ellas mismas. Y entonces yo digo, vean, ¿qué le apasiona? Porque hay que vivir con pasión. Y la segunda es, ¿cuál es su propósito de vida? La vida es muy corta. Y uno siempre tiene que tener un propósito, y cuando uno tiene un propósito es muy fácil establecer una línea que no es recta, porque uno llega a donde quiere, pero no necesariamente es una autopista, sino que tiene altibajos. A veces no lo logramos, a veces sí lo logramos, pero tener esa claridad de propósito es muy importante. El tercero, que me lo dijo mi mentora, Angelina García Prince, que era la gran empoderadora de América Latina, es el poder de la palabra. Las mujeres nos quedamos calladas y no compartimos nuestro propósito. Es muy importante que todas las personas a nuestro alrededor sepan cuál es nuestro propósito, y se van a sorprender de cuando uno exterioriza el propósito o lo que uno quiere, cómo hay personas a la par que nos pueden ayudar a cumplir ese propósito. Y entonces lo otro es que no es necesario un puesto para tener poder. Nosotros trabajamos el poder personal, y una mujer con poder personal es una mujer muy poderosa. Así que no dejen de invertir en su poder personal. Conózcanse a ustedes mismas, conozcan sus fortalezas, conozcan sus limitaciones, y a partir de ese momento van a ver cómo exponencian todo lo que ustedes pueden hacer. Muchas gracias. Qué bueno. Yo soy una niña. Muchísimas gracias a nuestras invitadas por su invaluable participación y por compartir sus conocimientos y experiencias. Antes de continuar, les recuerdo que si están interesadas en organizar un evento, producir una actividad y mucho más, no duden en contactarnos a info@globalforums.co.
También invitarles, por favor, a que visiten el sitio web de Global Forums para que ahí puedan contactar a todas nuestras speakers que han estado en esta jornada, que las sigan en LinkedIn e Instagram, también a nosotros, a Global Forums. Seguimos con más de este Foro de Mujeres en su edición San José 2025. Las compañeras, por favor, que siguen este panel, por favor, ir a la parte de técnica para que les pongan su micrófono, si son tan amables. A continuación, en el conversatorio Resistencia Elegante, cómo sostener el poder sin perder el alma, tendremos un panel de mujeres en posiciones de alta exposición pública y presión, explorando la capacidad de mantenerse firmes, éticas y humanas sin abdicar en el poder. Nos acompañan 3 distinguidas panelistas, la señora Bernardita Rodríguez, directora general de Women Economic Forum Costa Rica y presidenta de la asociación Soy Mujer Costa Rica. También nos acompaña la señora Debbie Garay, fiscal adjunta de género en el Poder Judicial, y la señora Karina Díaz, presidenta ejecutiva de la Fundación ODS. Les recibimos, por favor, con un caluroso aplauso. ¿Qué tema este, no? Resistencia elegante, cómo sostener el poder sin perder el alma. Bueno, esto es una conversación muy profunda que vamos a tener con estas 3 grandes mujeres, honrada de estar compartiendo aquí esta mañana con ustedes. Al igual que el conversatorio anterior, hay un par de preguntas para cada una. Igual, si quieren referirse a alguna pregunta que le haga a la otra persona, por favor, siéntanse en toda libertad también de contestarla. Quiero comenzar por Debbie. ¿Qué significa resistir con elegancia en contextos institucionales de alta presión política o mediática? Gracias, muy buen día a todas y todas las personas presentes. A sus órdenes, Debbie Garay. Resistir, qué palabra más fuerte, porque efectivamente implica resistir. Las mujeres somos tradicionalmente más cuestionadas y cuando ocupamos este tipo de puestos nos cuestionan el mérito. Eso es lo número 1. ¿Estamos capacitadas para tener y ocupar este tipo de puestos? La respuesta es sí. ¿Tenemos menos capacidad que los hombres? No. Tenemos capacidades distintas y no por ser hombres y mujeres, sino por ser personas. Cada una y cada uno de nosotros tiene una historia de vida que la marca y nos hace diferentes y nos hace tomar decisiones. Pero quizá el gran reto y esa capacidad de resistencia está en la actitud, en saber que nos vamos a caer, que nos vamos a ensuciar, pero que tenemos que levantarnos y mantener esto. La sonrisa, no para los demás, sino para ¿quiénes, chicas? Para una, la sonrisa es para nosotros, es saber abrazarnos, es saber perdonarnos, es saber levantarnos y continuar. Esa es la gran resistencia y tenemos, por supuesto, ese poder. En este caso particular, Bernardita, a mí me gustaría preguntarte, perdón que me estoy acomodando este aparatito aquí que se me está cayendo. ¿Qué estrategias permiten sostener la autoridad sin replicar modelos patriarcales de dominación? Bueno, la verdad que en primera instancia, primero agradecerles a todos los que han aguantado esta maratón de mujeres hablando de tantos temas, a las compañeras aquí en el panel, a la organización que nos trajo y a todas las que nos han venido a enseñar. Y la estrategia la tenemos nosotros en el corazón. Si nosotros nos conocemos, si nosotros nos la creemos, ¿verdad? Es tanto lo que podemos aprender unas de las otras. Verdaderamente cada una de las que ha estado aquí sentada ha compartido su criterio respecto a algo o su opinión respecto a algo, y eso marca un antes y un después cuando verdaderamente estás escuchando lo que les
demás tienen que decir, pero, ¿verdad?, sin perder esa parte propia y auténtica. Cuando yo vi el tema dije, mira, esto es más o menos como no venderle el alma al diablo, ¿verdad? Entonces, es cómo mantenerse uno, y lo que acaba de decir Garay, me pegó el apellido, es verdaderamente cómo nos resistimos. Es que usualmente yo puedo escuchar a alguien en ese momento de las que estaban aquí y no necesariamente compartir lo que piensan. Ya eso es una resistencia automática. Entonces, esa estrategia que yo use es escuchar, muy importante, analizar y hacer una introspección, que vienen algunas de las 15 preguntas que nos mandaron, en donde verdaderamente voy a analizar cómo voy a emitir ese criterio. Karina, contanos cómo manejar la soledad del poder sin sacrificar los vínculos y la cercanía con los equipos. A veces se tiene la percepción, e incluso hay lecturas donde dice que el liderazgo lleva su soledad por medio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder manejar esta soledad, si es que existe y ha sido tu experiencia, o tal vez no ha sido así? Pero en el caso de que haya sido así, ¿cómo poder manejarla sin sacrificar esos vínculos y la cercanía que es tan necesaria para la construcción de equipos? Bueno, muy buenos días a todas. Al igual que Bernardita, las felicito por la maratón de tiempo que han estado sentadas escuchando. Y escuchar a mujeres a veces inspira, pero también a veces hay que hacer algo más dinámico para no dormirnos, ¿verdad? Entonces nos tocó el panel, el último, así que tenemos que hacer que no se duerman. Y la pregunta me encanta porque al final, bueno, yo trabajo ahorita en Costa Rica Fashion Week, soy la directora general de la franquicia en Costa Rica, y eso me ha generado un reto enorme porque soy de las pocas mujeres en Latinoamérica que maneja Semanas de la Moda. Es un espacio que normalmente ha sido moderado por hombres y liderado por hombres. Es la segunda economía más importante del mundo, pero también es la más contaminante. Entonces yo tengo como varios discursos que tengo que manejar, y eso también lo tiene que manejar mi equipo, porque si yo no tengo clara mi visión, mi equipo tampoco la va a tener. Trabajo con equipos muy jóvenes y he tenido que aprender a doblar el brazo y aprender que también no siempre uno tiene la razón y no siempre las mujeres vamos a liderar también ciertas cosas. Hay hombres que tienen muy claro su liderazgo y me he alimentado de eso. Ahorita tengo un mentor bastante interesante que realmente cualquier cosa que tengo se lo pregunto, y he encontrado que no precisamente una mujer es la que me tiene que ayudar para hacer coaching, los hombres también lo son. Entonces tenemos también que aprender a manejar estos dos roles, y la verdad que creo que también los equipos, si vos tenés clara la visión, el equipo va a trabajar perfecto. Genial. Debbie, a mí me gustaría preguntarte, en tu experiencia, ¿cuáles crees vos que son las principales amenazas que enfrentamos las mujeres líderes en posiciones de poder sostenido? Bueno, les cuento que yo lidero en el Ministerio Público la Fiscalía de Violencia de Género, es decir, todas las denuncias por violencia en perjuicio de mujeres por el hecho de ser mujeres, todos los delitos sexuales que sufren personas en todas las edades están bajo mi cargo. Entonces, los retos que se enfrentan son muchos, porque cuando damos un discurso, que no es un discurso, es un mensaje para ustedes, para que denuncien y se la crean, que no tienen por qué soportar el maltrato, vienen los cuestionamientos más fuertes. Y los cuestionamientos más fuertes pueden ser a lo interno de quienes no trabajan esta materia, o pueden ser a lo externo de quienes están recibiendo el mensaje y nos juzgan por dar este mensaje. Entonces, desde una manera despectiva o peyorativa nos dicen feministas, y yo lo que los invito es a no tolerar la violencia en ninguna de las formas que existen, independientemente de la historia que tengamos. Ustedes han visto a veces que dicen, a mí me criaron a punta de chancleta y con la chancleta me alineaban los chakras. ¿Han escuchado?
¿verdad? Dice, mi mamá no necesitó a nadie y a mí me los alineaban así. O uno ve una faja y de inmediato le trae recuerdos de la infancia o de otras personas. Si bien ahorita nos reímos, en algún momento sentimos miedo. Y tal fue el miedo que nos quedaron grabadas las imágenes. Y eso se llama, desde la psicología, un trauma. Se llama trauma. Entonces, parte de lo que hacemos y la razón por la que estoy aquí es porque creo firmemente en que la violencia se puede erradicar. Y socialmente hay muchos discursos que buscan invalidar esa premisa y esa creencia. Pero desde el poder en el que me encuentro, considero que la responsabilidad es más grande y que hacer esa responsabilidad y lidiar con personas que muchas veces no son capaces de ejercer su voz para frenar la violencia, es donde más tenemos que levantarnos, sacudirnos y entender que desde estos zapatos lo que buscamos es ser la voz de aquellas que no pueden hablar por sí. Contame, Bernardita, ¿qué aprendizajes crees vos que existen cuando enfrentamos una crisis? Pero esa crisis la enfrentamos liderando con el alma y no desde el ego. ¿Qué aprendizajes emergen? O sea, ¿qué aprendizaje has tenido vos cuando hay alguna crisis y has liderado desde el alma y no del ego? Porque los resultados pueden ser muy distintos, ¿verdad? Por supuesto, pero aquí lo más interesante es que si somos conscientes de que absolutamente todas las adversidades que vivimos nos dejan una enseñanza. Muchas veces no entendemos cuando hemos pasado por enfermedades muy severas, ¿qué será lo que, por qué me tocó esto a mí, verdad? Nos aflora en nosotros la víctima de alguna forma, que eso es algo que es una creencia arraigada, la traemos desde pequeñas, es lo que decía Debbie ahora con respecto a lo que no nos la creemos, ¿verdad? Lo más importante es entender que si enfrentamos cada adversidad, cada situación que se nos presenta con un mensaje de que esto nos viene a dar una lección, muchas veces nos topamos personas en la vida, en una mesa como las que estamos aquí, en el lobby, en el parqueo, y no sabemos por qué me echó el carro, por qué se me atravesó, y son lecciones. Entendamos a nuestros pares, hablemos de mujeres en un equipo de trabajo, hablemos de nuestra familia, porque mi esposo tiene que atravesarme siempre el caballo, ¿verdad? Porque algo que yo quiero hacer, un proyecto, remodelar, hacer, y entonces se impone la parte económica, o no, ¿cómo vas a hacer eso en este momento? Y cuáles son, qué es el mensaje que viene ahí. Verdaderamente muchas veces son maestros para nosotros, si lo vemos desde el alma. Y qué difícil, ¿verdad? Que si vos redactaste las preguntas o que las hayas redactado, el tema del alma es muy profundo, de verdad. ¿Qué entiende cada una de nosotros por alma? Si alguna se atreve a decirme aquí en dos palabras. A ver. ¿Quién nos levanta la manito y nos quiere comenzar a ayudar? ¿Qué es el alma o liderar desde el alma? ¿Qué es lo que vemos nosotros como el alma? ¿Qué es? A ver, hablamos, usamos la palabra, nos referimos a. ¿Y qué? ¿Qué es? Es esa energía, esa fuerza que cada ser humano tiene propia fuera de este cuerpo, ¿verdad? Fuera, ajá. Exacto. Es ¿quiénes somos? Nuria nos comentaba ahora sobre el propósito. Si nosotros, creo que fue Slava también que comentó sobre cómo encontró a Dios, o cómo encontramos la divinidad, o esa fuerza, o esa alma superior que nos guía, ¿verdad? Esa alma es todo amor, todo amor. Y si nosotros fuéramos todo amor,
la vida se nos sería mucho más fácil. Sí, ¿verdad? Pero no aprenderían. Bueno, ¿quién dice? Claro, pero es que, claro, pero ahí lo interesante es pensar en que si vivimos desde el alma y vivimos desde el amor, necesitamos aprender. O sea, a ver, yo le digo a mi hijo, siempre, siempre guíese porque el corazón te habla. Cuando vos te escapaste de clases y te escondiste debajo de la escalera de los profesores, o cuando llevaste en los vasos de agua licor de tu papá, ¿sabías o no sabías que estabas haciendo lo correcto? Todos lo tenemos en nosotros, todos sabemos que es lo incorrecto, siempre, ¿sí? Claro, te medio oí, pero lo que pesqué, la idea, creo que en efecto tenemos que ser conscientes de los factores externos. Lo que le toca a Debbie es lidiar con, y a Karina en su labor diaria, cómo haces con esos factores externos que decís, ¿verdad? Pero tenemos que no perder la esencia. Si tenemos eso que decía la señora, nuestra autenticidad, y tenemos que aprender a conocernos. Cuando nos vemos en el espejo, ¿cuántos de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades? ¿Verdad? Mi hijo me reclamaba ayer y me decía, mami, te estás viendo, no me estás prestando atención. ¿Por qué si me dijiste que no lo ibas a hacer? Digo, mi amor, porque estoy aprendiendo a ver por qué no sos el único que me dice que no presto atención, y no necesariamente significa que no estoy prestando atención, pero tengo cientos de pensamientos en la cabeza como la señora que estaba aquí ahora y nos compartía. Entonces muchas veces estamos escuchando, pero estamos viendo al perro ladrar porque tiene hambre, estamos viendo que están tocando la puerta del Señor de los Pejibayes, o sea, estamos en todas, porque somos así, las mujeres nos enseñaron a ser así, ¿verdad? Entonces, bueno, me mucho, perdón. Agarro el churuco. A mí, Karina, me encantaría preguntarte, ¿cómo crees vos que las mujeres en posiciones de alta exposición, independientemente de la industria o el rubro donde estén ejerciendo influencia, cómo estas mujeres pueden ejercer esta influencia desde la ética, la coherencia emocional y la autenticidad estratégica? Bueno, desde mi trinchera creo que he tenido que aprenderlo a hacer desde mi familia. Soy mamá de tres hijos varones, entonces me ha tocado crecer en un ambiente muy masculino. Y esto me ha enseñado de alguna manera a que no siempre lo que las mujeres queremos o sentimos es lo que tiene que suceder. Y hace unos días uno de mis hijos, el mayor tiene 19, está en segundo año de la universidad y el menor está empezando el colegio. Entonces estuvieron en una conversación donde el mayor lo volvió a ver y le dijo así como, usted no sabe nada de la vida. Y yo decía, no le tiene que contestar así, ¿verdad? Pero entonces la posición de mujer, de mamá, era como, tenés que intervenir, pero como estoy en un ambiente de hombres, tengo que adquirir un lenguaje diferente.
Entonces ahorita lo que he optado dentro de mi trabajo inclusive, porque trabajo somos 132 países a nivel del mundo con Semana de la Moda, y yo soy de las 12 en el mundo. Y ahorita Costa Rica se está posicionando como el primer evento de moda sostenible a nivel de Latinoamérica, estamos como el número 1, entonces mis mayores retractores son hombres, tristemente. Entonces he tenido que aprender el lenguaje masculino para poder también nosotras, no siempre las mujeres tenemos la razón. Somos expertas en manipular, somos expertas en echarnos a morir porque me vio mal, pero tampoco tenemos esa empatía de ver que los hombres tienen grandes cosas donde nosotras podemos impulsarnos inclusive más. Y he adaptado muchas cosas de mis colegas hombres porque veo el éxito de ellos. Entonces yo digo, si yo ya como mujer soy exitosa y tomo algo de los hombres que también tienen su valor agregado, me han impulsado, y es por eso que ahorita siento en este momento que Costa Rica Fashion Week ya no es lo que se hablaba antes. Si ustedes buscan, ahora las invito a que busquen en redes sociales, y ya se habla de qué es Costa Rica a nivel internacional, pero tuve que hacer un giro de no victimizarme, de no sentirme menos porque soy mujer y estoy en una industria donde solo lo manejan hombres, y liderado por hombres también tenés que aprender a hablar un lenguaje diferente, no pachuco, pero sí donde ellos también entiendan que yo estoy dentro del juego y que tienen que respetar que soy mujer y que estoy dando un valor agregado para la industria y para mi país como tal. Contanos, ¿cómo hiciste este giro? ¿Cómo fue este aprendizaje, ese proceso? Muy doloroso. Ha sido doloroso porque yo soy muy empática con las mujeres. Tengo hace 8 años un programa en el Centro Penal de Mujeres, y ahí lo que hago es que capacito a ellas para que salgan con carreras técnicas del centro penal y que puedan autoemplearse, porque ya por salir con la hoja manchada nadie les da trabajo. Entonces mi trabajo social y mi vida, digamos mi meta personal es que ellas, de las 60 que tenemos, por lo menos 2 o 3 salgan siempre técnicas. Y esa era mi pasión, y yo decía, ahí voy a morir. Cuando viene este reto de Costa Rica Fashion Week, tengo que cambiar ese romanticismo de ayudar, ese romanticismo de que las mujeres tenemos que ser sororas. Sí, tenemos que ser sororas, pero también tenemos que aprender a leer algunos lenguajes que tienen ellos, que son como firmeza, pero no tampoco mala crianza. Aprender también que la mujer tiene, Nuri en algún momento hizo un comentario sobre eso, que en una mesa cuando una mujer dice algo, el hombre trata de desvirtuarlo y ponerlo como una idea de él, y no, esto fue mi idea, esto fue lo que yo hice, y he tenido que aprender eso en foros internacionales que me ha tocado estar, donde me ponen a defender por qué Costa Rica es el número 1 en sostenibilidad y no puede ser Uruguay, cuando Uruguay anda similar a nosotros, pero esto lo dirige un hombre. Pero he tenido que aprender de la debilidad de Costa Rica, que era la moda, tomar la fortaleza, que era la sostenibilidad, y lo mismo he hecho con el tema de mi rol como directora general. De mi debilidad como mujer, tomar la fortaleza de los hombres, y eso me ha dado éxito, la verdad. Bueno, muchas gracias. Debbie, a mí me encantaría preguntarte, ¿cómo se navega el dilema entre adaptarse al sistema o transformarlo desde adentro? Bueno, podríamos caer también en este tema de un falso dilema, porque si te están dando una tarea y estás diciendo la acepto, es para innovar, desde mi óptica, no para seguir un parámetro, un status quo. No se trata de eso, chicas, y ustedes lo saben. Cuando asumimos un reto, ¿qué es lo que buscamos? ¿Seguir haciendo lo que se ha estado haciendo o transformarlo desde nuestras trincheras? Yo creo en eso. Yo creo en la transformación bajo una conciencia también muy clara, y es que no puedo hacer todo o más para cambiar una realidad social, pero puedo invertir mi tiempo día a día, persona a la vez, porque presto servicios, para generar un cambio. Les puedo contar de muchas historias de mujeres que han superado sus vivencias, pero también de otras que no lo lograron. Hablemos del tema de las muertes de mujeres en contextos de violencia. En este momento en Costa Rica han muerto al menos 21 mujeres este año producto de relaciones de violencia. Si yo parto de un dilema de lo acepto y continúo trabajando, o bien busco implementar, atender de inmediato, buscar
cómo puedo ofrecerle servicios a las familias que están sobreviviendo a esos hechos, a las niñas, niños que quedaron huérfanos con un papá en la cárcel, con su mamá asesinada, a esa mamita que perdió a su hija. Ahí yo puedo estar generando un pequeño cambio que no se ve, pero esa persona lo siente. Le estoy dando dignidad, le estoy dando nombre, le estoy dando voz. Entonces, no es aceptar las cosas como están. No puedo cambiarlo todo, pero un día a la vez, una persona a la vez. Gracias. Muchas gracias, Debbie. Bernardita, contanos desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol que tiene el autocuidado? A veces hablamos tanto de autocuidado, muchas los practicamos por días, otras puede que no, pero ¿qué rol tiene en la sostenibilidad de nuestro liderazgo femenino? Okay. Bueno, voy a hablar desde mi realidad y desde lo que he vivido en estos años ya de más calma, porque verdaderamente llegó un momento en mi vida en la que me di cuenta, digo, mira cómo he ganado peso, empieza uno a identificar dolencias o males que no tenía, ¿verdad? Y empezamos a hacer perfil de lípidos en sangre a todas, y entonces descubrimos el colesterol y los triglicéridos y hay muchas de nosotras que nos hacemos de oídos sordos a eso. Ah, no, pero eso no estoy en el margen más alto, por dicha, pero yo decidí, de alguna forma, mi mamá y mi hermana, mi mamá con 93 años, mi hermana con 65, se cayeron juntas. Mi mamá se le rompió el hombro, el supraespinoso, o sea, o el manguito rotador, y mi hermana la pelvis, la cadera y el fémur. Entonces, la forma en la que ellas enfrentaron esta situación fue sumamente choqueante para la familia. Somos 7 hijos, no dábamos abasto para atender a las 2 en diferentes hospitales cada una. Y yo dije, Dios santo, yo no quiero llegar a esas edades y que algo me pase y no sepa cómo enfrentar esto. Entonces decidí empezar a volver la cara hacia mí misma y a ver qué puedo hacer mejor por mí, cuidarme. O sea, empezar a preocuparme por mí. Hay momentos en los que, yo no sé si a todas o a algunas les ha pasado, llegamos a niveles de estrés donde hay un momento en que sentimos un hueco en el estómago, ¿verdad? Es como un gusanito ahí que se le mueve a uno y eso es pura ansiedad, puro estrés, ¿verdad? Ni me digan con el evento que tengo en 2 meses, 3 meses. Y ahí entonces uno dice, ¿qué es eso? No, yo hice un alto en el camino, me volví a ver al espejo y dije, Padre Bernie, a ver, tranquila, todo va a salir bien. Y por favor, tómeselo con calma, traté de hacer una meditación y empieza aquella cabeza a dar vueltas, ¿verdad? Y dije, no, esto está en mi control. Cuando nosotros entendamos que tenemos el control de nuestra propia vida, es diferente. Entonces logré perder, no sé, casi 20 libras y en el último año dije, mira, ay, no está bonito, me veo yo sola. Me volví a ver al espejo y entonces empieza y cambia el chip. Es interesante, me atreví a ponerme pantalones que no me ponía, este vestido, y yo dije, ay, ya me queda un poquito más flojo. Qué interesante, porque a partir de eso entonces nos vemos mejor y estamos más contentas con nosotras mismas y inevitablemente eso lo proyectamos. Y lo proyectamos entre los demás y empezamos, porque eso es como cuando pasa una pava pavoneándose, valga la redundancia, ¿verdad? Y en efecto, ella se lo cree, y si todas nos lo creyéramos, tenemos una gran responsabilidad las mujeres, y es que somos quienes educamos a los hijos. Ustedes 3 hijos varones, ¿cómo los educamos en favor de que entendamos al género femenino? Nosotras mismas, ¿cómo nos educamos a nuestras mujeres? Para que se la crean, para que esa responsabilidad la tenemos
quienes damos vida, entonces, ya otra vez. Me encantaría que ustedes dos también se refirieran a este tema del autocuidado para la sostenibilidad del liderazgo femenino, ¿no? Esto es algo esencial para cada una de nosotras, para poder realmente estar bien. Si uno está bien, uno transmite eso a sus equipos, a la sociedad, a sus parejas, a los equipos donde están el día a día, sea una reunión con los clientes, etcétera. ¿Cómo practican ustedes y el rol que tiene en sus vidas el autocuidado, en su liderazgo femenino? Bueno, de mi lado es interesante porque yo soy divorciada, entonces ya una mujer divorciada tiene un tache, ¿verdad? Ya, pero un hombre divorciado no. Entonces ya la etiqueta de divorciada la tengo en grande. Después de 25 años de una relación me quedé sola y entonces empezar a liderar en una mesa donde siempre estoy con personas que tienen su esposa o pueden estar divorciados, pero ese tema no es tan trascendental como que una mujer se presente. Soy empresaria, soy mamá y soy divorciada. Ya, o sea, ya ahí, ya a mí me toca empezar a gatear para ver si me puedo levantar en la mesa porque no dan chance, ¿verdad? Entonces ya empiezan a invisibilizar un poco el tema de por qué. Por otro lado, les comento que yo me muevo en foros internacionales y no hablo inglés. Y yo nací desde la humildad, no desde el privilegio, entonces me ha tocado solita empezar a ver cómo hago. Tengo 8 años apenas de estar laborando, me dediqué a ser mamá todos los años anteriores y eso me limitó muchas cosas, pero tampoco me cerró las puertas del todo. Entonces ahorita si yo veo el recorrido que he hecho en 8 años laboralmente, profesionalmente, me enorgullezco de yo misma. Yo digo, bueno, Karina, usted lo está haciendo, ¿verdad? Tienes que seguir adelante. Sin embargo, me encuentro con una sociedad que me marca de no sos letrada, no sos una mujer, sos divorciada, y al final tengo que ser mamá, tengo que ser empresaria, tengo que ser hermana, tengo que ser novia, ahora que tengo un novio. Entonces, es también romper ese mismo estigma que las mujeres nos ponemos. Y toco el último tema, tal vez en esto mismo, me ha tocado luchar contra mis propios, lo que he empezado a vivir como mujer perimenopáusica. Entonces eso es un tema que nadie quiere hablar, pero resulta que entonces hace 2 años me hice un examen y el último que me dio fue, ya sos menopáusica, pero por un proceso que ya había vivido de los 30 años, perdí mi útero y mis ovarios, entonces tuve una menopausia adelantada. ¿Quirúrgica? Sí, quirúrgica, pero al final de cuentas esto me trae a este punto que decís, ¿cómo lidera uno? Yo, o sea, tengo que liderar mi cuerpo, mi mente, mi entorno, la sociedad, mi familia y yo misma, porque entonces yo tengo que estarme echando porras, que yo digo, bueno, no, usted puede, o sea, tenés 42 años, estás empezando a vivir, pero de 42 años donde muchas cosas las dejé de hacer por ser mamá, por ser ama de casa, inclusive fui ama de casa muchos años, y me enorgullece que al final mis hijos crecieron conmigo, pero ahorita ya yo estoy volando por otro lado, ellos me están apoyando y les he enseñado que las mujeres podemos volar o podemos estar en la casa. Y de igual manera hay que valorar cualquiera de los roles que estemos tomando en este momento. Fantástico. Vos, Debbie, contanos cuál es el rol del autocuidado en la sostenibilidad de tu liderazgo y si nos podés contar, de ser posible, qué prácticas de autocuidado tenés. Gracias. Sí, bueno, ahora que les hablaba, ¿verdad? Yo estoy y casi que tomo las decisiones desde los traumas, ¿verdad? Desde la alineación de los chakras que les decía ahora, entre otros, ¿verdad? Sí, chancleta, faja, lo que sea. Hay que entender el antes y el después, ¿verdad? En esta posición, les cuento que el año pasado, rápidamente, también compartiendo la experiencia que nos dijo doña Nuria, el año pasado me internaron de emergencia y me operaron. Y yo cuando abrí los ojitos, yo sentí aquella felicidad porque me desperté, ¿verdad? Y todo lo que tenés pendiente. No me morí, ¿verdad? Y los doctores me decían, vea, puede quedar con una coloscopía, puede quedar con esto, con bolsita afuera. Y yo, no importa, aquí tengo el dolor, pero yo les agradezco. Entonces, cuando abrí los ojos, yo estaba muy feliz. Y llegó el médico y me dijo, mira, Debbie, tenés cáncer.
Y yo dije, ok, pero yo me sentía bien, ¿verdad? Lo que hablamos de la actitud. Y yo le dije, perfecto, ¿qué sigue? Y me dice, sigue la quimio. Y yo dije, perfecto, vamos con todo. Entonces yo fui donde el oncólogo y el oncólogo me dijo, mira, Debbie, sí, yo me lo tomo en serio, pero yo voy a seguir trabajando. Me decía, ¿por qué? Le digo yo, porque mente ocupada es una bendición en la vida, es salud. Entonces, de verdad, hice los 8 ciclos de quimioterapia trabajando. Pero ¿a qué voy a esto? En que si yo estoy liderando una oficina, yo tengo que ser ejemplo para mi personal, en el sentido de decirles cuídense, pero de manera activa, no que esperen que algo les suceda. Ser ejemplo. Yo lo mío no lo pude prever porque yo sí busqué atención previa y no les llegaban a lo que tenía hasta ese momento. Y les puedo decir que estuve, lo que me decían, a 2 horas de irme para el otro lado, ¿verdad? Y verlos desde allá ustedes en el foro, a estar aquí hoy con todas, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Me tocaba seguir. Por alguna razón, el diario siga con sus traumas, ¿verdad? Entonces aquí estoy. Eso número 1. Número 2, la salud mental. Yo sé que lo físico es, chicas, cuidémonos, no necesitamos ni siquiera llegar a una edad o a un momento, es cuidémonos todos los años con los exámenes, ojalá 2 veces por año, lo básico. Pero ¿qué pasa con la salud mental? ¿Cuántas cuestiones estamos nosotras llevando a cuestas y que no hemos hablado? Porque no vamos a resolver lo que ya nos pasó, no podemos cambiar esa historia de vida, pero podemos empezar a hablarlo y ojalá para sanar el corazoncito. Entonces, ¿cómo trabajando? No tenemos la culpa de muchas de las cosas que nos han pasado, no la tenemos y no la tienen, chicas, no la tienen. Ustedes no son responsables de las decisiones que tomaron mamá, que tomaron papá. Tenemos derecho de sentirnos mal y sobre todo, se vale y tenemos derecho de pedir ayuda. Y este es el mensaje que yo le doy al personal a mi cargo. Tenemos derecho de sentirnos mal. Trabajamos con la parte más sensible de la sociedad, que es el dolor. Trabajamos con el dolor. Ninguna persona llega a nuestras oficinas para decirnos cómo está. ¿Y cuánto le pudo haber costado a una mujer, a una niña, a un niño poner un pie en un edificio de tribunales? ¿Cuántos años le pudo haber costado para hablar? ¿Quién soy yo para decirle, ya voy saliendo? Entonces es sensibilizar, entender que trabajamos con el dolor, pero que trabajo con personas que tienen sus traumas, su historia de vida y que necesito que se cuiden. Desgraciadamente a veces nos llega una mala noticia, mira Debbie, este compañero tuyo se quitó la vida. ¿Pidió ayuda? No. ¿Contó lo que le estaba pasando? No. Entonces, ¿qué hacemos? Llevemos un equipo y empecemos a trabajar con todos. ¿Cómo estás? ¿Esa pregunta es suficiente? No. ¿Cómo te sentís? Es dejar de suponer para mal. No me habló, ay, quién sabe qué mosco le picó, como decimos. Te está pasando algo, hay algo en que te puede ayudar, así sea estar a tu lado. Ocupas un abrazo. La salud mental es clave. Están bien las incapacidades, está bien ir donde un psicólogo, qué rico tener con quien hablar y ojalá sin sentirme mal o tener traumas. Alguien que te escuche, se vale. Entonces, para ustedes hoy, si tienen alguna situación, algo que quieran contar, aquí estoy para servirles. Gracias. ¿Un mensaje final, una historia, algo que nos quieran compartir para cerrar este panel y continuar con la siguiente? Bueno, voy a empezar yo. Sí. Bueno, yo creo que mi historia de vida, yo la cuento mucho cuando me invitan porque yo misma me siento orgullosa de estar hoy acá y de lograr lo que he tenido hasta el día de hoy. Yo vengo de una madre soltera de 5 hijos, yo era la hija mayor, mujer, entonces me tocaba quedarme en mi casa a cuidar a mis hermanos. Y yo decidí romper ese patrón. Dios ha estado en mi vida desde que me concibió mi mamá, pero al final de cuentas me ha abierto puertas y he aprendido a pedir ayuda, a recibir ayuda y a creer también que existen oportunidades y que nosotras mismas somos las que nos ponemos el techo. En este caso, en mi familia, yo soy la única que logré estudiar, soy la única que estoy ahorita, digamos, profesionalmente activa. Mi familia como tal sigue en un espacio, en una línea donde yo digo, al final es actitud, no es oportunidad, porque si yo quiero hacerlo, lo busco y lo logro. Yo no tenía las oportunidades, pero sí quería hacer algo diferente y crecí en un espacio bastante cuidado, en un internado de monjas, donde al final ellas me pusieron un chip también bastante interesante. Estuve ahí 9 años y con ellas aprendí
que la vida también es un poco de dar y recibir. Y les dejo una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que es la que yo adopté desde que estaba con ellas. Mi superiora me la dijo una vez y yo dije, de verdad es esto, el que no nació para servir, no nació para vivir. Si nosotras no estamos dispuestas a servir a otros, el mundo no tiene sentido. Y creo que quedo con eso. Muchas gracias. Gracias. Debbie, ¿vos qué nos dejarías de historia o mensaje final? Bueno, hablando del trauma y el dolor, ¿verdad? Seguir. Vean, chicas, es importante verse al espejo. Verse al espejo y abrazarse. En el momento en que ustedes se logren ver al espejo, se abracen y ya no duela, perfecto. Pero hagan ese ejercicio todos los días. Nosotras por lo general estamos para otros, ¿verdad? Y para otras. Entonces, qué bonito estar para nosotras como número uno para poder servir, partiendo de esa palabra. Entonces, perdónense, sigan adelante, aprendan a amarse y de verdad practiquen el ejercicio de verse al espejo y acepten los piropos, porque todas ustedes son carguísimas, bellas, mujeres divinas. Entonces aprendan a decir, sí lo soy, gracias por reconocerlo. Ese es mi mensaje. Bueno, realmente interesante lo que las compañeras han compartido aquí. Ayer tuve una experiencia que no entendí. Estaba haciendo yoga y la instructora de yoga se me acercó a compartir. Ella se pone la banda en las manos y se le acerca a uno y no sé por qué le dio por tocarme la cabeza y se me aguaron los ojos y yo decía, ¿qué es esto? Sentí ganas como, y es la necesidad que muchas veces tenemos de un abrazo. Yo no podía expresarle a ella y le decía, mira qué raro lo que me pasó, y me dice, ¿y por qué no lloró? Pues digo, que me dieron ganas de llorar, pero porque uno no se da el permiso, lastimosamente. Pero estos foros, estos espacios y los que muchas organizaciones como ALAS, como muchas otras fundaciones y asociaciones abren el espacio, por favor, dense esa oportunidad de conocer otras mujeres con realidades diferentes a las de uno y apoyarnos en estas redes de apoyo que existen. Soy Mujer a las Órdenes como asociación y haciendo el comercial, el 16 de octubre tendremos un evento, ahí lo verán por redes, pero igualmente estamos para los demás. Y si nosotros entendemos, yo le replico a mi hijo y hablo a mi hijo porque es el único que pude tener, pero yo le digo, gordo, cuando usted aprenda a que usted culmine su vida profesional y decida ponerla al servicio de los demás, vas a alcanzar la plenitud. Entonces mucho de eso es lo que nos toca hacer. ¿Okay? Maravilloso, les agradezco mucho este espacio. Con eso damos por finalizado este conversatorio y seguimos con el siguiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias por habernos acompañado en el Women's Forum, edición San José. Este foro es parte de una iniciativa que busca visibilizar y fortalecer el liderazgo femenino, así como aprender de las experiencias y decisiones de mujeres valiosas, tanto de Costa Rica como del mundo. Para conocer más sobre nuestros eventos, foros y congresos, los invitamos a seguirnos en LinkedIn e Instagram como Global Forums. Nos reencontraremos muy pronto. Hasta la próxima oportunidad.